Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que por fin hoy es lunes y en este caso 22 de abril del 2024. Qué ganitas tenía ya de volver a ponernos en marcha con los emprendimientos y además para poder hablar de, este entrenamiento que estamos haciendo para nuestra mente, esa disciplina del dragón, cambia tu mirada y todo eso que tiene que conseguir que nuestra mente se convierta en una mente flexible, que podamos entrenarla para lo que nos interesa. Y una de las cosas que hablamos ya en los lunes pasados para esto, pues era desarrollar el tema de la lógica. Y vamos a hacer una pequeña introducción a la lógica. Yo creo que van a ser varios podcasts sobre el desarrollo de la lógica. Y después veremos también el pensamiento crítico, otra serie de factores importantes o de entrenamientos, grupos de entrenamientos importantes para nuestra mente. Después ya sí que iremos poquito a poco con cada uno de esos entrenamientos. Y hace mucho que no te lo digo. Voy a aprovechar para decírtelo hoy. Y es que cuidado con los lunes, que el lunes es ese día en el que, siempre hay alguno con ganas de jorobarte la semana. Así que cuidadito, no te dejes. Los lunes tienen que ser esos días de impulso en los que, vayamos avanzando hacia nuestros objetivos. Como te decía, estamos estudiando cómo podemos entrenar nuestra mente para que esté perfectamente preparada para todas esas cosas que tenemos que hacer. Una de las cosas importantes es el desarrollo de la lógica y es esos fundamentos para desarrollar el pensamiento racional, que como dice un dicho popular, es el menos común de los sentidos, el sentido común, ¿no? Pues tenemos que desarrollar esa lógica para ser capaces de asentar ese pensamiento racional que tanto nos va a ayudar a la hora de poder resolver problemas y poder avanzar, como te decía antes, hacia nuestros objetivos. Así que, teniendo en cuenta que ahora mismo hay información que no para de fluir de manera abrumadora, ¿no? En nuestra cabeza, pues esa capacidad para poder pensar de manera lógica se convierte en una habilidad que es fundamental, que es esencial para cualquier guerrillero del emprendimiento y diría yo para cualquier persona. Así que, vamos a definir, es importante saber que la lógica no es solo la base del pensamiento racional, sino que también es una herramienta muy importante, fundamental para analizar, por ejemplo, argumentos, para identificar falacias que se llaman en esto de la lógica y construir conclusiones que al final sean lógicas y que sean coherentes. Así que vamos a explorar todo esto y la primera parte de esta exploración pasa por que entendamos la importancia de la lógica en el razonamiento racional. La lógica es una rama esencial de la filosofía y una herramienta, como te decía, fundamental para el análisis y el razonamiento, y es que se encuentra en el corazón de ese pensamiento racional.
millones de datos, millones de argumentos, inputs que nos llegan. Bueno, pues la capacidad de aplicar ciertos principios lógicos en ese análisis de ese bombardeo de información, pues es más importante que nunca. Y la lógica lo que nos va a permitir es desglosar esos argumentos complejos, identificar, y esto también es muy importante, errores de razonamiento y construir conclusiones sólidas y coherentes que pues trabajen a nuestro favor para acercarnos hacia nuestros objetivos. Vamos a ver cómo podemos condensar o identificar qué tipo de lógica es, y vamos a ir a lo imprescindible para nuestro razonamiento diario, para la formulación de argumentos, para la toma de decisiones informadas. Vamos con lo que sería lo básico. Hablamos de los fundamentos del pensamiento crítico, y es que la lógica es la base sobre la cual se construye ese pensamiento crítico. Nos va a permitir como individuos discernir entre qué argumentos son válidos y cuáles son inválidos. Y esto es fundamental para que podamos navegar por ese entorno que te decía completamente saturado, con información que a veces es no solo contradictoria, sino que en alguna ocasión incluso engañosa. Bueno, pues si comprendemos y aplicamos estas estructuras lógicas, las personas van a poder evaluar críticamente esas afirmaciones, esas evidencias presentadas, y al final pues seleccionando o quedándonos con esas que son sólidas y descartando las que son falaces. Y eso es muy importante. Herramientas para la argumentación efectiva. Bueno, pues también en cualquier debate, en cualquier discusión, la capacidad para que podamos formular argumentos coherentes y convincentes se convierte también en algo, bueno, fundamental. La lógica al final nos va a proporcionar reglas y estructuras necesarias para que podamos desarrollar estas argumentaciones, para que no solo sean persuasivas, que deben serlo, sino también racionales y fundamentales. Esto la verdad es que es muy importante en campos que dependen de esa argumentación sólida y persuasiva, como el derecho, la política, la enseñanza, pero bueno, fundamental para cualquier ámbito en la vida, para los guerrilleros del emprendimiento más aún. Solo con la elaboración de esos argumentarios que tenemos que hacer, pues tenemos que tener la lógica como ese esquema fundamental. Clave para la toma de decisiones, y es que las decisiones racionales requieren esos fundamentos lógicos, sobre todo si estamos en contextos profesionales o personales donde las consecuencias de esas decisiones pues pueden ser significativas. Y es que si tenemos que tomar decisiones informadas, pues es muy importante que filtremos primero todo eso y lo ordenemos lógicamente, le demos a todo racionalidad para poder tomar las soluciones de la mejor manera posible. Así, con esta lógica vamos a conseguir estructurar nuestros pensamientos, vamos a aprender a considerar todas las variables, posibles resultados, consecuencias de nuestras decisiones, asegurando así que estas pues sean equilibradas y además estén bien fundadas. Y esta es la parte más importante, y es que la lógica nos va a ayudar a estructurar nuestra mente, a prepararla para que, bueno, dé las respuestas que necesitamos que sean dadas con idea de acercarnos hacia nuestros objetivos. Así que no solo estamos hablando de tomar unas decisiones informadas X, sino que vamos a estar trabajando el músculo para que seamos capaces de estructurar, transformar, adaptar nuestra mente hacia esos comportamientos que a nosotros nos interesan para conseguir nuestros objetivos. Prevención de errores de pensamiento, y es que esto también es muy habitual. Si tenemos una buena base de conocimiento lógico, pues nos va a ser más fácil identificar esas falacias lógicas, esos sesgos cognitivos que, bueno, pues pueden en muchos casos distorsionar nuestra capacidad de entender un problema, nuestra capacidad de juzgar una solución. Y esto no nos lo podemos permitir. Hay muchos ejemplos.
por ejemplo, falacias que incluyen argumentos ad hominem, en el que, bueno, pues se ataca al interlocutor en lugar de refutar el argumento. Esto lo vemos muchas veces en televisión. La falacia del hombre de paja, donde se distorsiona la posición del oponente para hacerla más fácil de atacar. Así, al final, bueno, si estamos equipados con estas habilidades lógicas y tenemos nuestra cabeza entrenada y practica habitualmente la lógica, pues esto nos va a evitar algunos errores y bueno, pues va a promover ese pensamiento más objetivo y menos sesgado. Tú piensas que es que muchas veces nuestro razonamiento, nuestra mente, lo que trata con la gestión que hace de la información y esos argumentos que nos da, la mayoría de las veces es para justificar una decisión que ya hemos tomado en su momento por otras razones. Habitualmente, cuando está ahí la mente, suele ser, bueno, para mantenernos tranquilos, para mantenernos fuera de entornos estresantes. Impulsa también la innovación y la resolución de problemas, y es que, bueno, pues dentro del tema de tecnología, ciencia, la lógica es imprescindible, no solo para validar hipótesis y teorías, sino también para innovar, para resolver problemas que son complejos. Al final, los científicos, los tecnólogos tienen que aplicar esa lógica para diseñar experimentos, analizar datos, extraer conclusiones válidas, algo que es fundamental para el avance científico y tecnológico. Y también tenemos la parte de la educación y desarrollo personal, y es que la educación en lógica contribuye de manera muy importante al desarrollo intelectual y personal. Tenemos que aprender a pensar lógicamente. Eso va a mejorar nuestras habilidades verbales, escritas, enriquece nuestro entendimiento de las matemáticas, de la ciencia, y además va a fortalecer nuestra capacidad general para aprender y para enseñar de manera efectiva. Así que ya veis, la importancia de la lógica en el razonamiento racional no la podemos subestimar, la tenemos que trabajar esa lógica de manera continua porque, como veis, es muy, muy importante. Al final, esto no es más que, si dijéramoslo así, el esqueleto sobre el que vamos a ir construyendo nuestro pensamiento crítico. Nos va a ofrecer un marco para poder evaluar esa veracidad o esa validez de los argumentos que nos encontramos o incluso que nosotros mismos estamos formulando. Y es que tenemos que tener en cuenta que bueno, en este momento de sobreabundancia de información es muy importante ese discernimiento rápido y efectivo para saber qué es lo que es verdad, lo que no es verdad, o lo que nos interesa o no nos interesa. Pues para eso la lógica es una habilidad tremendamente útil. Tenemos que desarrollar esa comprensión sólida de los principios lógicos y, bueno, pues eso va a ser esencial para cualquier persona que busque moverse dentro de este paisaje informativo y de continuas decisiones de esta sociedad en la que estamos inmersos. Nos hemos ido muchísimo, creo, sí. Nos hemos ido muchísimo de tiempo. Vamos a ir con nuestro sponsor, que, bueno, pues hoy no puede ser otro que el Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón. Piensa que esto que estamos hablando de entrenar nuestra mente, entrenar nuestro éxito, es una de las disciplinas del dragón, creo que es la tercera o la cuarta, que es Cambia tu mirada y que nos va a ayudar a resolver los problemas pues de una manera diferente. Eso sí, hay que buscar esa manera estructurada, esas plantillas para resolver problemas. Vámonos ya con el Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón, y enseguida volvemos. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv.
Y ya estamos de vuelta con el Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón. Ya sabes, Guía Burros, 144 páginas directas al grano para entender cómo funciona este método, para entrenar tu mente y para estar siempre preparado y listo para, bueno, pues tomar esas decisiones en el momento en el que estés emprendiendo, en el momento en el que las tengas que tomar. Siempre decisiones que te acerquen hacia tus objetivos. Y estamos hablando de esa tercera disciplina del dragón, cambia tu mirada, que nos va a permitir ese pensamiento diferente, ese pensamiento creativo, ese pensamiento que nos haga encontrar soluciones que seguramente pues para otros son muy complicadas. Ya no nos vale con encontrar una única solución a un problema, ahora tenemos que ser capaces de encontrar muchas y elegir la que más nos convenga. Menos de 10 euros, 9,95 en las principales librerías y tiendas online. Y por supuesto en borjapascual.org, donde además, pues bueno, pues si te acoges a una ofertilla de más de un libro, con un curso o alguna cosa, pues te vamos a hacer incluso que te salga más barato de esos 9,95. Así que te recomiendo borjapascual.org, donde verás pues todo el material que ponemos a tu disposición. Y bueno, pues hasta aquí este Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón. Vamos a seguir con todo esto de lo que estábamos hablando. Hemos repasado esa importancia, esa importancia de la lógica en el razonamiento, que es importante que bueno, pues que la entendamos, que la interioricemos y que le demos su sitio, porque bueno, pues la verdad es que puede ser algo totalmente, bueno, algo que nos transforme y que tener esa mente preparada y entrenada, pues que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Vamos a hablar ahora de los principios básicos de la lógica, que, bueno, lo importante es que como disciplina que estudia esos principios y métodos de razonamiento, la lógica nos va a servir para entender cómo construir y cómo evaluar argumentos de manera efectiva. Hay diferentes principios básicos fundamentales en la lógica que al final pues todo pensador crítico debe conocer para razonar correctamente y evitar esos errores comunes que te decía que se suelen cometer en el pensamiento. Vamos a ir con la lógica formal contra la lógica informal. Y es que antes de meternos en esos principios específicos es muy importante que seamos capaces de diferenciar la lógica formal de la lógica informal. La formal. Se trata, bueno, de centrarnos en la forma y en la estructura de los argumentos. Utiliza símbolos y notaciones para representar argumentos de manera precisa y examinar esa validez mediante reglas sintácticas y estructurales. Y luego tenemos la lógica informal, que se ocupa del contenido y el contexto de los argumentos. Evalúa esa solidez de los argumentos basándose en la relevancia y en la fuerza de las premisas y, bueno, pues también cómo éstas apoyan la conclusión. Principios de la lógica proposicional. Bueno, pues uno de los fundamentos de esta lógica formal es la lógica proposicional, que estudia las formas de conectar proposiciones para formar argumentos válidos. Los elementos básicos nos van a incluir conectividades lógicas, tales como por ejemplo la conjunción y, la disyunción o, la negación no, el condicional sí, entonces, bicondicional sí y solo sí, que ayudan a formar pues al final esas proposiciones compuestas a partir de proposiciones más simples. Esto podéis probar a dar una serie de condiciones. Pues si mañana viene de visita mi vecino, entonces haré esto o lo otro. O si viene mi vecino y estoy en casa, entonces, bueno, pues se pueden jugar con esas conexiones lógicas. Tablas de verdad, que son herramientas que permiten visualizar y verificar la veracidad de las proposiciones compuestas en todos los posibles escenarios lógicos. Tautologías y contradicciones. Bueno, pues una tautología es una proposición que siempre es verdad, independientemente de la verdad de las proposiciones individuales que la componen. Una contradicción es siempre falsa. Reglas de inferencia. Bueno, pues las reglas de inferencia son principios que permiten derivar conclusiones válidas a partir de premisas dadas. Algunas de las más fundamentales incluyen modus ponens,
si P implica Q, es verdadero, y P es verdadero, entonces Q es verdadero. Modus tollens, si P implica Q, es verdadero, y Q es falso, entonces P debe ser falso. Silogismos hipotéticos, si P implica Q y Q implica R, son verdaderos, entonces P implica R, es verdadero. Silogismos disyuntivos, si P o Q es verdadero y P es falso, entonces Q debe ser verdadero. También tenemos las falacias lógicas. A ver cómo vamos de tiempo. Ya estamos ahí. Vamos a ver si nos da tiempo a terminar. No nos va a dar tiempo. Lo vamos a dejar aquí, en esas falacias lógicas, que continuaremos el próximo lunes. Que, bueno, pues ya sabéis que es uno de esos principios de la lógica proposicional, que ya hemos visto las reglas de inferencia, ya hemos visto también pues esos elementos básicos como son las conectivas lógicas, la tabla de la verdad, tautologías y contradicciones, y bueno, esas reglas de inferencia, nos quedamos en esas falacias lógicas. Y hasta aquí, porque ya nos hemos ido mucho de tiempo, como te decía. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a decir lo que te digo todos los días, porque mañana martes también estaremos aquí hablando de una historia de un emprendedor. Así que, ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.